Buenos días, alumnos. Nosotros somos el grupo número 3 de la Universidad Católica del Maule de Pedagogía en Matemática y Computación. Hoy realizaremos la situación problema que les propusimos hace un tiempo atrás. Los profesores que guiarán esta actividad va a ser Jorge Riquelme, Ana González, Francisca Zúñiga y quien le habla el profesor Oscar Neira. Esta situación problema se enmarca dentro de la unidad del electivo de matemática, la unidad de datos y azar y estadística. Dentro de ella nos enfocaremos en lo que estuvimos pasando las clases anteriores, que sería la media muestral o el promedio o la media aritmética, como también la conocemos. Buenos días, estudiante. Bueno, los contenidos previos que tenemos que saber ya es población, muestra, muestra aleatoria, tipos de variables estadísticas, unidad de análisis, porcentaje, sumatoria, frecuencia y distribuciones. Estos conocimientos, como dice el título, tienen que ser conocimientos previos, pero a medida que va pasando la situación problema, los vamos a ir trabajando. De cierta forma, así poder retroalimentar estos conocimientos previos. Bueno, el enunciado de la situación problema es el siguiente. En Chile existe una gran variedad de colegios. Estos los encontramos con las siguientes categorías. Establecimiento con rendimiento bajo, establecimiento con rendimiento medio, establecimiento con rendimiento destacado. En este último se encuentra el Colegio Montessori de Talca, por lo que se aplicó una encuesta a un curso de tercero medio para saber cuántas horas a la semana aproximadamente dedican para estudiar y realizar tareas. Los resultados se muestran a continuación. Bueno, en la parte derecha están las horas que corresponden al tipo de encuesta que se hizo por cada alumno, ¿ya? Así que esos son los tipos de datos. Bueno, aquí se plantean 5 preguntas, ¿ya? Que la primera pregunta dice, ¿qué tipos de variables se presentan en el enunciado del problema? La segunda, ¿cuántos alumnos son los que dedican hasta 16 horas de estudio a la semana? La tercera pregunta, ¿cuál es el intervalo con mayor porcentaje a la dedicación de estudio semanal? La cuarta, ¿cuántas horas en promedio dedican los alumnos a estudiar a la semana? Y como quinta pregunta, ¿qué distribución tiene el histograma? Esas son las 5 preguntas que se tienen que trabajar. Para poder resolver esta situación problema se deben de seguir 3 pasos, ¿ya? La cual el primer paso es identificar lo que se pide. Obviamente aquí se tiene que analizar el enunciado y también las preguntas. El segundo paso es identificar la unidad de análisis, variable y tipo de variable, ¿ya? Y como tercer paso, se pide crear una tabla de frecuencias según los tipos de variables que se dan, ¿ya? Esos son los 3 pasos que se deben trabajar para obtener los resultados. Buenos días, estudiantes. Ahora nosotros necesitamos responder la primera pregunta, la cual decía, ¿qué tipo de variables se presenta en el enunciado del problema? En primera instancia, nosotros debemos saber cuál es la unidad de análisis. En este caso, serían los estudiantes del Colegio Montessori de Talca. Ahora necesitamos saber cuál es la variable. En nuestro caso, la variable sería las horas de estudio. Ahora necesitamos saber qué tipo de variable. En nuestro caso sería la variable cuantitativa continua. Ahora necesitamos saber qué tipo de tabla de frecuencia corresponde hacer. En nuestro caso, por nuestro enunciado, necesitamos realizar la tabla de frecuencia con intervalo. ¿Por qué debemos realizar esta tabla? Nosotros necesitamos saber que
la distribución de frecuencia agrupadas o tablas con datos agrupados se emplean si las variables toman números grandes o la variable es continua. Y en nuestro caso, nuestra variable es continua. Por ende, necesitamos hacer una tabla de frecuencia con intervalo. Ahora necesitamos hacer diferentes pasos para la creación de dicha tabla. En este caso, tenemos que en el primer paso debemos contar la cantidad de datos en total y ordenarlos de menor a mayor. Como segundo paso, necesitamos calcular el rango. ¿Y cómo se obtiene? Vendría siendo la diferencia del dato mayor con respecto al dato menor. Como tercer paso, nosotros debemos escoger el número k de intervalo. En cuarto paso, nosotros debemos calcular la amplitud de los intervalos. Y se denomina con la letra A. Es igual a R, que vendría siendo el rango, dividido por el número k de intervalos. En el paso número 5, debemos tomar como límite inferior el valor mínimo de los datos y tomar como límite superior el valor mayor de todos los datos. Esto es para determinar los extremos del primer y último intervalo. En el paso número 6, debemos sumar al límite inferior la amplitud para ir generando los demás intervalos, donde el límite inferior de las sucesivas clases corresponderán al límite superior de la clase anterior. Ahora, ¿cuáles son los datos que se necesitan para confeccionar dicha tabla de frecuencia? En primera instancia, nosotros debemos ir identificando los datos necesarios para la creación de la tabla de frecuencia. Nosotros necesitamos saber de qué tamaño es la muestra de observación. En nuestro caso, los números de datos que nosotros tenemos son n es igual a 30. Ahora, ¿cuál es el número mínimo y el número máximo de intervalo? En nuestros datos, el número mínimo es 5 y el número máximo es 22. Ahora nosotros debemos saber cuál es el rango para cada intervalo. En este caso, el rango sería la diferencia del número máximo con el número mínimo. Y el resultado de este es 17. Ahora nosotros debemos saber cuál es la amplitud para cada intervalo. En este caso, la amplitud debería siendo el rango dividido por 5, que es igual a 3,4. Un error común que cometen los estudiantes en este paso es tomar la amplitud en cuanto a reducir el número siendo por su decimal. En este caso es aproximarlo. En este caso, por la ley de Sturgeon, siempre se toma el valor entero. En este caso, por esta división, sería 3,4. Entonces nosotros tomamos el valor entero, que sería el número 3. Bueno, alumnos, buenos días. Primero que todo, vamos a dar paso a nuestra construcción de tabla de distribución de frecuencias para las horas de estudio de los alumnos del Colegio Montessori, ¿ya? En primer lugar, para hacer nuestra tabla, nuestra creación de tabla más expedita, vamos a ordenar nuestros datos entregados en el enunciado de menor a mayor, ¿ya? Esto nos va a facilitar para nuestra creación del intervalo, porque ya que es una tabla con datos agrupados,
sabemos que nuestros datos van a ir, valga la redundancia, agrupados en intervalos. Entonces vamos a tomar todos los pasos que hizo anteriormente nuestra profesora Ana para crear nuestro primer intervalo. Sabemos que nuestro intervalo parte con el número mínimo de nuestros datos. Entonces, si vemos aquí nuestros datos, nuestro número mínimo sería el 5. Eso quiere decir que nuestro intervalo va a partir desde las 5 horas de estudio. Anteriormente nuestra profesora Ana nos mostró que la amplitud es de 3. Entonces lo que se debe hacer a nuestro número inicial, que sería el 5, le sumamos la amplitud, que sería 3, y nos da como resultado nuestro primer intervalo, que va desde las 5 a las 8 horas de estudio. ¿Ya? Luego vamos con nuestra marca de clase. Recordar que nuestra marca de clase es el punto medio de nuestro intervalo, ¿ya? ¿Cómo lo calculamos? Sumando los extremos de nuestro intervalo, en este caso 5 más 8, y lo dividimos en 2. En teoría esto es como calcular la media también de dos datos. Entonces aquí realizamos nuestros cálculos correspondientes y nos da como resultado de marca de clase 6,5. ¿Ya? Ahora tenemos nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué nos dice la frecuencia absoluta? Tenemos que recordar que es el número total de las unidades de análisis que pertenecen a nuestro intervalo, ¿ya? En otras palabras, lo que tenemos que realizar para encontrar nuestra frecuencia absoluta es contar cuántos datos tenemos que estudian de entre 5 a las 8 horas de estudio. Aquí podemos visualizar un error muy común que se nos puede presentar con los estudiantes, que sería contar desde el 5 hasta las 8 horas, porque nuestro intervalo va hasta 8. Pero esto es erróneo, ya que el número 8, al ser un intervalo abierto, el número 8 no se toma, por lo que tenemos que contar solamente nuestros datos que vayan desde las 5 horas de estudio hasta las 7 horas. Entonces aquí los contamos, vayamos juntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nuestra frecuencia absoluta serían 6 unidades de análisis, 6 datos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hacer nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es nuestra frecuencia absoluta acumulada? Es el número acumulado de las unidades de análisis de nuestra frecuencia absoluta. Entonces, esto es lo que nos quiere decir. Simplemente es la suma de nuestras frecuencias absolutas a través que vayamos avanzando en nuestros intervalos. En nuestro caso, como es nuestro primer intervalo, no tenemos mucho que sumar, simplemente tenemos nuestras 6 unidades de análisis de la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, nuestra frecuencia absoluta acumulada sería 6. ¿Ya? Ahora, la frecuencia relativa. Recordemos lo que era la frecuencia relativa. Esta era la proporción de las unidades de análisis a la que pertenece nuestro intervalo. ¿Y cómo está dado esta proporción de unidades de análisis? Esta está dada por la frecuencia absoluta dividido en el total de nuestros datos.
Como anteriormente ya lo vieron con la profesora Ana, tenemos un total de 30 datos. Para verificar, solo para verificar, los vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Efectivamente, tenemos 30 datos en nuestra muestra. Entonces, recordando lo que dije anteriormente, la proporción de nuestras unidades de análisis es la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. ¿Cuánto tenemos de frecuencia absoluta? 6. Dividido en el total sería 30. ¿Cuánto es 6 dividido en 30? Muy bien, 0,2. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a calcular nuestra frecuencia relativa porcentual. Recordemos que la frecuencia relativa porcentual es el porcentaje de elementos a la que pertenece nuestro intervalo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que es, en otras palabras, lo que debemos hacer es calcular respecto a nuestra frecuencia relativa obtenida, multiplicarla por 100 para poder obtener nuestro porcentaje de elementos que pertenecen a nuestro intervalo. Entonces, en este paso, lo que tenemos que hacer es multiplicar 0,2 por 100 y esto nos da como resultado 20%. Muy bien. Ahora pasamos a la frecuencia relativa acumulada. Recordemos lo que era nuestra frecuencia relativa acumulada, la cual es el número acumulado de las unidades de análisis pertenecientes a nuestro intervalo. En otras palabras, es la suma de nuestra frecuencia relativa de cada intervalo. Aquí, como en nuestro primer intervalo no tenemos mucho que sumar, por lo que nuestra frecuencia relativa acumulada quedaría en 0,2, que es nuestra frecuencia relativa, ¿ya? Y por último, tenemos nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada. ¿Qué es lo que nos quiere decir nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada? Nos quiere decir que es el porcentaje de los elementos respecto al total de los intervalos. En otras palabras, en palabras más simples, podemos decir que nuestra frecuencia relativa acumulada es la suma de nuestras frecuencias relativas porcentuales a medida que vayamos avanzando en nuestros intervalos. Ya más adelante lo vamos a poder ver con más claridad. Entonces, de igual manera nos pasó con la frecuencia relativa acumulada en nuestro primer intervalo, entonces no tenemos mucho que sumar, siendo que nuestra frecuencia relativa porcentual quedaría en 20%. ¿Ya? Ahora vamos a dar paso al cálculo de nuestro segundo intervalo. Bueno, si nuestro primer intervalo va de 5 a 8, ¿en qué número comenzaría nuestro segundo intervalo? Buena pregunta. Ya, veamos. Recordemos que habíamos dicho que el número 8 no se tomaba para el cálculo de nuestra tabla, ¿cierto? De nuestro primer intervalo. Entonces, como no se toma en el intervalo anterior, es lo que se toma en el intervalo siguiente. Por lo que nuestro segundo intervalo va a comenzar en el número 8. Consideramos la amplitud, que es 3. 8 más 3 es 11. Entonces nuestro intervalo quedaría
de 8 horas a 11 horas. Bueno, calculamos nuestra marca de clase. En este caso, nos da como resultado 9,5. Ahora, para la frecuencia absoluta en el intervalo de 8 a 11, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que contar las unidades de análisis pertenecientes a este intervalo, ¿ya? Entonces, cuenten conmigo. Tomamos el 8, porque nuestro intervalo empieza desde el 8, ¿hasta qué número? ¿Se toma o no se toma el 11? Muy bien, no se toma. Entonces, contemos. 1, desde el 8 al 11. Vamos. Tenemos 1, 2, 3. Bueno, entonces vamos a contar la cantidad de datos que están en nuestro intervalo, que va de 8 hasta 10. Que no se les olvide que al ser un intervalo abierto no se toma el último número, ¿ya? Ya, cuenten conmigo. Tenemos desde el 8, que es de donde parte nuestro intervalo. 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos que van de nuestro intervalo de 8 a 11 horas. ¿Ya? Entonces, nuestra frecuencia absoluta quedaría en 8. Muy bien, que son la cantidad de datos. Ya, procedemos a calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada. Como dije anteriormente, nuestra frecuencia absoluta acumulada es el número acumulado de nuestras unidades de análisis o de datos, ¿ya? Entonces, aquí como ya tenemos en nuestro segundo intervalo, podemos visualizar mejor esto, siendo que tenemos que sumar nuestra frecuencia absoluta anterior con nuestra frecuencia absoluta del intervalo en que nos encontremos. Entonces, aquí, para encontrar nuestra frecuencia absoluta acumulada de nuestro segundo intervalo, debemos sumar el número 6 más el número 8. Y esto nos da como resultado 14. Entonces, nuestra frecuencia absoluta acumulada equivale a 14, ¿ya? 14 unidades de análisis en total, porque es la suma. Ahora procedemos a calcular nuestra frecuencia relativa, que sabemos que es la frecuencia absoluta dividida en el total de datos, y esto nos da como resultado 0,26. Para nuestra frecuencia relativa porcentual, queremos conocer el porcentaje de datos, entonces multiplicamos por 100 nuestra frecuencia relativa obtenida anteriormente, dándonos como resultado un 26%. Ahora procedemos a calcular nuestra frecuencia relativa acumulada. Recordemos que la frecuencia relativa acumulada, en palabras simples, es la suma de nuestras frecuencias relativas a medida que vayamos avanzando con los intervalos, ¿ya? En este caso, como vamos ya en el segundo intervalo, tenemos como sumar nuestra frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa del presente intervalo. En nuestro caso sería sumar 0,2, y pertenece al primer intervalo, más el 0,26 obtenido recientemente. Esta suma nos da como resultado el 0,46. Ahora, la frecuencia relativa porcentual, recordemos que es la
la suma, por así decirlo, en palabras simples, de nuestros porcentajes obtenidos, ¿ya? Entonces, nuestro porcentaje anterior fue de 20% y el actual es de 26%. Entonces, lo que debemos sumar en este caso sería 20 más 26, que sería nuestro 46%. Bueno, entonces yo confío en ustedes que hicieron realmente la tablita. Nos vamos a aprovechar de que tenemos nuestra tabla aquí ya lista para dar respuesta a nuestra segunda y nuestra tercera pregunta. ¿Ya? ¿La recuerdan? Ya, en caso de que no las recuerden, yo se las digo, no se preocupen. Nuestra segunda pregunta decía: ¿cuántos alumnos dedican hasta 16 horas de estudio semanal? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar para responder esta pregunta? Si nos preguntan hasta 16 horas, quiere decir que estamos buscando todos los alumnos que estudian hasta 16 horas. Si sabemos que empiezan desde las 5 horas, debemos buscar nuestro intervalo que llega hasta 16. En este caso, ¿cuál sería? El primero, segundo, el tercero, el cuarto intervalo. Muy bien, porque llegamos hasta el 16. Muy bien. Ya, entonces, nos dicen cuántos alumnos son los que estudian hasta 16 horas. Entonces nos están preguntando por la cantidad de alumnos. Esto lo podemos ver en nuestra frecuencia acumulada absoluta. Muy bien, porque son nuestras unidades de análisis. Entonces aquí tenemos 26 alumnos. Entonces damos respuesta diciendo que son 26 alumnos del Colegio Montessori de Talca que estudian hasta 16 horas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nuestra tercera preguntita. ¿Qué era lo que nos preguntaba? ¿Cuál es el intervalo con mayor dedicación a las horas de estudio semanal? Entonces aquí solo tenemos que observar nuestra tablita e irnos ¿a dónde? ¿A la frecuencia relativa porcentual o a la frecuencia relativa porcentual acumulada? Lo escucho. Ya, muy bien, es la frecuencia relativa porcentual, ya que es esta la que nos interesa, porque la frecuencia relativa porcentual acumulada, el hecho de que sea acumulada, debemos recordar que va sumando los intervalos anteriores hasta el intervalo en que nos encontramos, ¿ya? Y eso no es lo que nos pregunta. Nos pregunta cuál es el intervalo con mayor porcentaje, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a nuestra frecuencia relativa porcentual y buscamos nuestro mayor porcentaje, que sería en el segundo intervalo, en el intervalo que va de 8 a 11 horas de estudio semanal. Entonces damos respuesta a nuestra pregunta diciendo que el intervalo con mayor porcentaje de dedicación de estudios que tienen los alumnos del Colegio Montessori está en el intervalo de 8 a 11 horas. ¿Ya? Esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lo escucho. A ver, explíquenme ustedes. ¿Qué significa que el segundo intervalo sea el con mayor porcentaje de dedicación de estudio? Muy bien. Significa que la mayor cantidad, significa que la gran parte del curso de los 30 alumnos dedican entre 8 a 11 horas para estudiar durante la semana, para así lograr que este colegio esté dentro de los colegios
por rendimiento destacado. Ahora los voy a dejar con el profesor Oscar para responder nuestras dos últimas preguntas. Bueno, alumnos, ahora calcularemos el promedio de todos los datos En este caso, como lo ordenó la profesora Francisca, tenemos que sumarlos desde el 5 hasta el 22. En este caso 5 más 5 más 6 hasta llegar al 19 más 20 más 22. Si ustedes hacen el cálculo numérico de todo eso, sabrán que es 355. Y necesitamos dividirlo por la cantidad total de datos. Si ustedes cuentan aquí, pueden contar 30. Y de repente, si es que llegaron a anotar mal acá, anotaron un dato más, podría ser un error, ¿no es cierto? Entonces, siempre guiémonos por la cantidad de datos que notan al principio. Si ustedes leen el enunciado, alcanzan a leer que son 30 alumnos los encuestados. Entonces, ustedes dividan por 30, ¿ya? Porque si empiezan a contar y cuentan mal, aunque aquí hayan 30, ustedes aquí van a colocar 31. Entonces, la idea es que ustedes coloquen 30 por 30 personas encuestadas, ¿no es cierto? Si hacemos esta división, 355 dividido en 30 sería 11,8. Sin embargo, esto es solo un número. Lo que nosotros ahí tenemos es 11,8. Y nos falta colocar como la contextualización de la resolución a nuestro problema. En este caso, nosotros tenemos que decir que 11,8 son las horas en promedio que estudian los alumnos del Colegio Montessori, porque no sacamos nada con solo colocar 11,8, ¿no es cierto? Bueno, ahora les voy a presentar el histograma que ustedes deberían haber resuelto en su cuaderno. Y el histograma es la mejor, este histograma es la mejor forma de hacerlo, ya que no puede ser un gráfico en barras porque no es una variable aislada, sino que una variable continua. Entonces, todos los que van entre 5 y 8 se representa con la barra azul. Sin embargo, yo digo 5 y 8, pero todos sabemos que sin contar el 8, sería desde el 5 al 7, ¿no es cierto? Y si ustedes miran qué tan arriba está, es 6, ¿no es cierto? Que esa sería la frecuencia absoluta. O sea, hay 6 datos en el intervalo entre 5 y 8. Ustedes saben que el 8 no se toma, entonces hay 6 datos entre el intervalo 5 y 6. La pregunta que respondió la profesora Francisca sobre las 16 horas, esa también se puede contestar con el histograma, ¿ya? También, y aquí podemos darnos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que el intervalo con mayor frecuencia es el entre 8 y 11 horas, ¿no es cierto? Entre 8 y 11, como les dije anteriormente, es entre 8 y 10, pero solo que no se toma el 11, ¿ya? Entonces, ¿qué frecuencia tiene este? 8. Luego sigue el verde, que es entre 11 y 14, y el morado, que es entre 14 y 17, que tienen la misma frecuencia que el intervalo azul, y entre ellos dos son iguales. Luego viene el intervalo celeste de 17 a 20, y el intervalo naranjo de 20 a 23, y ellos son iguales, ¿no es cierto? Y también pueden darse cuenta ustedes que estos tienen la menor frecuencia. Entre ellos dos llegan a ser 4, ya cada uno de ellos tiene 2. Cabe recalcar, como ustedes ya saben, la distribución de este histograma es simétrico, sesgado a la derecha, porque a la derecha los intervalos o las barras que lo representan son muy pequeños, no tienen tanta frecuencia absoluta, ¿ya? Cualquier cosa que necesiten, escríbanlo en los comentarios si es que ustedes tienen alguna duda. Además, ahí mismo les puedo responder, y el compañero que tenga la misma duda lo puede leer de ahí mismo, lo que necesiten, y que tengan muy buenos días. Adiós, que les vaya bien.